Sean todos bienvenidos al canal de The Gaming of Hill House, donde reseñamos y revisamos todo lo relacionado con los juegos de mesa modernos. Recuerden suscribirse al canal y darle clic a la campana de notificaciones. Mi nombre es Vincent Hill y en esta ocasión revisaremos los géneros de juegos de mesa, parte 1. El mundo de los juegos de mesa modernos es vasto. En la actualidad, cada año se producen miles de juegos, y hay múltiples subgéneros, estilos y mecánicas que van infinitamente más allá de juegos que se conocen normalmente, como Monopolio, ajedrez, Risk, parqués, dominó, Uno, club, Jenga, Scrabble u Operando. Se suele dividir de forma general los juegos en dos, Ameritrash y Euro, pero la barrera es cada vez menor, van evolucionando y hay juegos que combinan ambos estilos y existen además más variedades. Intentaremos entonces desglosar un poco los géneros más comunes de este vasto espectro de juegos. Amerigame, American Style Game o Ameritrash. Uno de los dos grandes macrogéneros que se suele conocer cuando se entra en el mundo de los juegos de mesa, en el mundo lúdico, es el Ameritrash. Juegos que provienen en un inicio de Estados Unidos, aunque no exclusivamente, y es un término que en sus comienzos era peyorativo, al hacerse referencia a juegos basura, pero el acercamiento y acepción ha cambiado, aunque el término permanezca. Características. Primero, son juegos con una temática definida, la cual es inmersiva y profunda, ya sea una lucha contra zombies, ser Jack el Destripador y tratar de huir de la policía, ser el tiburón de Jaws, experimentar el mundo de Lovecraft o del Señor de los Anillos, o escapar de una cárcel distópica del futuro. Segundo, suelen ser de géneros como la fantasía, la aventura, el terror o la ciencia ficción, aunque no exclusivamente. Tercero, suele haber eliminación de jugadores. Es decir, los jugadores pueden ir perdiendo, se mueren sus personajes y se sigue la partida con los jugadores restantes. Cuarto, también es común el azar, por ejemplo con mucho uso de dados y cartas. Quinto, los libros de reglas suelen ser extensos debido a la gran cantidad de reglas y detalles a tener en cuenta y a los mundos planteados en su contenido y temática. Además suele haber muchas mini reglas, detalles que hay que tener en cuenta y memorizar para jugar una partida. Sexto, hay mucha interacción entre jugadores, peleas, conflicto, y aunque sea un juego cooperativo, se lucha contra el juego. Séptimo, los diseños de los juegos suelen ser de grandes proporciones, con muchas miniaturas de plástico y muchos elementos que expanden la sensación de inmersión. Octavo, el foco entonces se centra en la temática, pero las mecánicas ayudan a expandir mejor la sensación de la temática, ya sea capturar, moverse, explotar, matar, un roll and move, un dungeon crawler, un wargame o control de áreas, entre muchas otras. Noveno, la duración de cada partida suele ser bastante extensa, mucho más que la duración de una partida de un Eurogame. Puede llegarse incluso a dar partidas de 8 horas o más. El primer Amerigame es quizá The Landlord's Game de Lizzie McGee de 1903, publicado en 1906, del que luego tomarían la idea principal para hacer el juego Monopoly, en el cual hay entonces eliminación de jugadores, una temática definida, larga duración de partidas y mucha interacción.
O también uno de los primeros wargames y de miniaturas es Little Wars, diseñado por el gran H.G. Wells en 1913, que también tiene elementos de Amerigame. Eurogame o German Style Game. El otro macrogénero, el euro, proviene de Europa, específicamente de Alemania, que es un país primordial para el mundo de los juegos de mesa. Los jugadores de euros no suelen ver con buenos ojos a los jugadores de Amerigames, debido a que suelen ser juegos más complejos, aunque esto ha cambiado últimamente, y en un inicio se dio porque cada género está muy definido y es bastante particular y específico, pero ambos aportan elementos muy interesantes al mundo de los juegos. Características. Primero, son juegos donde destacan las mecánicas, la estrategia y la gestión de muchos elementos. El foco entonces está centrado en las mecánicas, más que en el tema. Segundo, no suele haber mucha interacción. Por lo general, cada jugador se concentra en hacer lo que le corresponde, incluso si no es un juego cooperativo y haya un solo ganador. Tercero, suele haber mucho manejo de recursos, materiales o distintos elementos para crear un proceso que otorgue puntos de victoria y en el que se vaya avanzando y mejorando para ver quién administra mejor todo. Cuarto, no suele haber ni miniaturas ni elementos muy realistas, por lo que surgen materiales de madera, meeples, cubos y gran cantidad de recursos con distintas formas básicas. Quinto, no hay mucho azar, ni suele haber uso de dados. Sexto, suele haber muchas opciones para construir un motor de juego, un proceso de manejo de recursos y colocación de trabajadores para realizar varias acciones por turnos. Séptimo, algunas veces los temas no se sienten tanto y resulta algo más mecánico, pero suelen ser temas como la agricultura, trabajo en fábricas, realización de vino o construcción de elementos culturales de acuerdo a civilizaciones históricas o asuntos similares. Octavo, no suele haber combates ni mucha interacción como ya se había expresado, por lo que da una sensación de ser un juego abstracto, pero no al nivel de los juegos de estrategia abstracta. Entonces el país clave para los Eurogames es Alemania, que desde principios del siglo XX fue la cuna de producción de muchos juguetes y también específicamente de juegos de mesa. Pero debido a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, la producción de juegos disminuyó. Luego, debido a que el tema de la violencia, el conflicto y lo sucedido históricamente se convirtió en tema tabú en Alemania específicamente, la focalización de los juegos se inclinó hacia otro tipo de temáticas distintas a los comunes en los Ameritrash o Amerigame. Y allí empezó la distinción entre ambos géneros, pasando de crear contenidos bélicos, de conflictos militares y demás, a los temas ya aclarados, tipo agricultura, fabricación de ciudades, construcciones en fábricas y demás elementos similares. Quizá el primer juego que es considerado en el estilo de Eurogame es Acquire de 1963 y 64 de Sid Saxon, que tiene muchos elementos que se verán en los juegos producidos en Alemania, que especialmente en la década de los 80 se empezó a producir muchos juegos de tipo euro y surgieron diseñadores clásicos ahora como Rainer Knizia o Wolfgang Kramer. Alemania además es la cuna de los Spiel des Jahres, los premios de juegos de mesa más reconocidos en todo el mundo. Pero los Euro Style Game o los German Style Game o los Eurogames no se dieron a conocer mundialmente sino hasta la llegada de Settlers of Catan de 1995 de Klaus Teuber, especialmente cuando su distribución llegó a Estados Unidos. Abstract Games, juegos de estrategia abstracta o abstractos. Otro que se podría considerar macrogénero es el abstracto o de estrategia abstracta, que es incluso el juego de mesa más antiguo y que ha estado presente en muchas civilizaciones y culturas a través de la historia y que influenció mucho los juegos de mesa modernos. Características. Primero, aunque haya tema, no suele percibirse o sentirse, ya que ello pasa a un segundo plano. Segundo, la concentración es primordial y la estrategia tiene gran importancia. Tercero, suelen ser juegos para dos jugadores, aunque no es algo exclusivo. Cuarto, no suele haber ni miniaturas ni elementos realistas o que sean versiones cercanas a lo que se hace referencia. Quinto, suelen ser enfrentamientos entre dos lados, que pueden ser representaciones de ejércitos o simplemente tratarse de mecánicas sencillas y juegos por turnos. Sexto, el diseño de los tableros suele ser también sencillo, esquemático y se suele recurrir a uso de fichas, tokens
piedras o elementos de formas también básicas. Entonces, en la antigüedad surgen distintas variaciones de juegos de mesa abstractos y hay muchos juegos de carreras espaciales, de persecución o de desplazamiento. En Egipto surge el Senet en 3500 y 3100 a.C., el Go y el Liubo en China, Nine Men's Morris entre los vikingos, Hounds and Jackals también en Egipto en 2000 a.C., Vagamon en Mesopotamia 5000 años atrás, Patólico en los aztecas, o ajedrez o parchís, que es una versión primaria de parqués en India, entre muchos otros ejemplos de juegos entre antiguas civilizaciones. Wargame o juegos de guerra. El Wargame es un juego que suele ser muy específico y en ocasiones algo apartado de los juegos de mesa convencionales, como es el caso de los juegos de rol. Características. Primero, al contrario de los juegos abstractos, los juegos de guerra simulan conflictos reales y el tema se siente mucho más y es más inmersivo. Segundo, surge entonces la estrategia, la táctica, lo operacional para administrar tropas y ejércitos. Tercero, no suele haber miniaturas debido a la gran cantidad de tropas que se suele usar, por lo que se recurre a losetas pequeñas que representan a los ejércitos. Cuarto, se recrean entonces batallas o guerras reales, históricas o ficticias, quizá basadas en libros o películas. Quinto, suelen ser para 2 jugadores, aunque no es algo exclusivo. Sexto, tienen mucha relación con las recreaciones que hacen intérpretes o actores, aunque los resultados del conflicto en el juego de mesa pueden ser distintos a los reales. Séptimo, los tableros suelen ser mapas o simular el territorio en el que sucede el combate. Algunos wargames surgieron entre ejércitos y en batallas, con militares que creaban juegos de guerra para simular batallas o para crear estrategias en los conflictos en los que estaban. Además, algunos juegos con miniaturas, que pueden ser de control de área, control de mayorías, tienen mucho también de wargames. Entre los primeros wargames que se conocen, hay uno de 1780 en Prusia, creado por Johann Christian Hellerich, o también en 1824, uno creado por Georg Heinrich Rudolf Johann von Reiswitz, en Prusia también, o también el ya mencionado Little Wars de H.G. Wells en 1913, que además también anticipa los juegos de miniaturas, que a su vez tienen mucha relación también con los wargames. Y en relación más directa, los juegos de mesa se conocen normalmente a Tactics de 1954, el juego de Estados Unidos de Charles S. Roberts, como uno de los primeros wargames. Gracias por vernos, recuerden seguirnos también por Instagram como The Gaming of Hill House y recuerden disfrutar siempre de los juegos de mesa.